buenas noches. Bienvenidos a nuestra cita de cada martes, nuestra cita de cada semana en Mi Casa con Aníbal. Este programa que hacemos en directo por Telemedellín, en el cual acompañamos al alcalde Aníbal Gaviria, recorriendo los barrios, las calles, los corregimientos de la ciudad, en esta construcción de la cual ustedes son también protagonistas de un hogar para la vida. Como ya se pudieron dar cuenta en las imágenes, los saludamos esta noche desde los bajos del metro de Medellín, muy cerca de los chorros de luz de EPM y cerca también de otro patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, desde el puente de Guayaquil. Estamos aquí porque convertir al río Medellín en eje fundamental de la transformación ambiental y del espacio público de la ciudad-región es uno de los propósitos fundamentales de la actual administración. Devolverle su significado como eje integrador y convertirlo en escenario de encuentro ciudadano es, como decíamos, la tarea de la administración municipal en esta construcción del Parque Lineal, el Parque del Río Medellín. Ese es nuestro tema de esta noche y ya está el alcalde Aníbal Gaviria preparado con su primer grupo de invitados. Le damos paso entonces. Buenas noches, alcalde. Comenzamos así el programa. María Adelaida, buenas noches. Sí, como tú lo dices, hoy estamos en un sitio espectacular de la ciudad, un sitio de una gran trascendencia histórica, de tradición, pero además un sitio donde Medellín se reúne como tal vez en ningún otro, en el desfile de silleteros, en el alumbrado navideño, y donde esperamos que con este desarrollo del Parque del Río en el futuro, todavía en forma muchísima más frecuente y más cuantiosa, se reúna toda la ciudadanía de Medellín y del área metropolitana. El río Medellín es uno de los sitios más espectaculares de nuestro valle y ha sido históricamente punto de encuentro de la ciudadanía de Medellín y de los municipios del valle en su conjunto. Pero desafortunadamente, por muchos motivos, el río fue olvidándose y degradándose, tanto biológicamente como desde el punto de vista del espacio público. La ciudad fue olvidando y dejando atrás el río. Hoy nosotros queremos recuperarlo, queremos con este proyecto del Parque del Río que este sector vuelva a ser el eje, el centro lineal, no solo de Medellín, sino del Valle de Aburrá. Pero para este tema apasionante y que es uno de los proyectos de mayor envergadura en nuestro gobierno y hacia el futuro, hemos invitado inicialmente a 3 personas que conocen mucho del tema, pero que además lo han trabajado de tiempo atrás y ahora en el periodo de nuestro gobierno. Son ellos el doctor Carlos Mario Montoya, director del área metropolitana, el arquitecto Jorge Pérez, el director de planeación, y el arquitecto John Octavio Ortiz, el director del taller de diseño de la empresa de desarrollo urbano EDU. Con ellos vamos a hablar sobre el tema y voy a empezar por el doctor Carlos Mario Montoya para preguntarle, Carlos Mario, ¿qué está haciendo el área metropolitana y qué va a hacer el área metropolitana en torno a la recuperación del río Medellín? No solo en el marco del Parque del Río, del proyecto del Parque del Río, sino de todas las funciones y de las delegaciones y responsabilidades que frente al tema tiene el área metropolitana. Alcalde, muy buenas noches a usted, a todos los televidentes, muy buenas noches. Pues para nosotros como área metropolitana es supremamente importante el río. Finalmente el río Aburrá ha sido el eje a través del cual se ha generado todo el desarrollo del Valle de Aburrá y el eje que conecta a todos los municipios de este valle. Somos conocedores y tenemos claro que entonces tenemos que proteger esta fuente de vida y esta fuente de agua de todo el territorio. ¿Qué estamos haciendo en específico, alcalde? Nosotros tenemos de aproximadamente 102 kilómetros que tiene el río Aburrá hasta su desembocadura en el Porce, tenemos aproximadamente 91 kilómetros que cruzan por jurisdicción del área
metropolitana del Valle de Aburrá. Tenemos responsabilidad sobre esos 91 kilómetros, pero también tenemos responsabilidad sobre todos sus afluentes. Hemos diseñado una estrategia que le hemos llamado la estrategia SOS Río, que involucra no solo al río, sino a los afluentes. Y en eso, ¿qué vamos a hacer? Pretendemos hacer una inversión de 114.000 millones de pesos durante estos 3 años que nos restan, y esos 114.000 millones de pesos los vamos a invertir en la recuperación del espejo de agua, en la recuperación del lecho del río, vamos a hacer dragado del río, vamos a hacer mantenimiento de las placas, pero además los vamos a invertir en el monitoreo del río. Tenemos 42 estaciones de monitoreo que nos van a permitir saber cómo está el espejo de agua, qué fenómenos están sucediendo en ello. Tenemos igualmente un programa de vigilancia del río para estar atentos a todos aquellos actos que se cometan contra el río y que en un momento determinado puedan deteriorar más y menguar el trabajo que venimos haciendo con esta fuente de agua. ¿Qué más estamos haciendo, alcalde? Lastimosamente los afluentes, las laderas de los afluentes se han convertido en la mayor fuente de alto riesgo para los ciudadanos que habitan este territorio. Estamos haciendo una inversión muy grande en mitigación de riesgos en todas esas laderas, recuperación de esas quebradas, trabajo con la comunidad, porque finalmente podemos hacer una gran inversión, meter muchos recursos para obras de infraestructura, pero si no tenemos la conciencia ciudadana de que hay que cuidar esa quebrada, de que hay que cuidar ese caño, de que hay que cuidar ese río, que no podemos seguir arrojando las basuras, que no podemos seguir contaminándolo, esta inversión va a ser insuficiente. Carlos, entonces son 114.000 millones de pesos de inversión desde el área metropolitana en todo este conjunto de programas y proyectos que han mencionado en estos 4 años. Directamente en el río, pero además desde otra línea de trabajo tenemos todo lo que es el diseño de las zonas aledañas al río para conocer y definir la vocación de toda la ladera del río durante sus 91 kilómetros. Bueno, eso me parece totalmente trascendental, porque obviamente todo lo que se haga en el río, lo que Carlos Mario ha expresado, lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer a través de empresas públicas en el saneamiento del río. Por ejemplo, ahora estamos avanzando con empresas públicas en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello y de los colectores y de todo el sistema, que vale más de 300 millones de dólares. Ya se había hecho anteriormente la planta de San Fernando en Itagüí. Esto todo va a potenciarse con el proyecto del Parque del Río, para digamos, sumar todas esas inversiones y propósitos para la recuperación del río. Jorge, usted es un hombre que ha estudiado desde hace mucho tiempo el desarrollo urbano de Medellín y el área metropolitana. ¿Qué puesto ocupa el río en ese desarrollo? ¿Qué puesto ha ocupado en el pasado, actualmente? ¿Qué puesto debe ocupar en el futuro? Y en ese orden de ideas, la importancia y la trascendencia que usted le ve a este proyecto del Parque del Río. Sí, buenas noches a los ciudadanos, señor alcalde. El río es el alma de este valle y el río es el alma de la ciudad. Nosotros, como muchas ciudades del mundo, después de haber durante muchas décadas utilizado los ríos simplemente como, digamos, canales de evacuación de residuos, hemos entendido que los cuerpos de agua son parte esencial de la vida de las ciudades y de la vida humana, y recuperar los frentes de agua, recuperar los cuerpos de agua y la base natural, en el caso del Valle de Aburrá, es lo más responsable y trascendente que podemos hacer como sociedad. Sí, recuperar el río desde el punto de vista biológico, pero recuperar también el espacio público alrededor del río y volvérselo a entregar al ciudadano. Es que de alguna manera, con razones que hoy no vale la pena discutir, ese espacio se lo entregamos a los vehículos, y al lado y lado del río construimos 8 o 10 carriles que se convierten en muralla para el acceso del ciudadano al río. Ahora queremos devolverle ese espacio al ciudadano,
espacio que en muchas otras ciudades es el espacio privilegiado para el encuentro ciudadano, para el disfrute del tiempo libre, para la recreación, para el deporte, para la cultura. Sí, el río siempre fue en alguna manera una frontera, un lugar de fractura, de fragmento de la ciudad. Y lo que estamos haciendo ahora es realmente avanzar en la idea de que el río sea el elemento integrador de las dos márgenes de la ciudad, que sea el alma estructurante de la vida pública y de la vida colectiva, que sea un rico espacio natural, pero también un sistema de integración social, como ha planteado usted, que esto realmente sea una ciudad para la vida. Don Octavio, a ver, ustedes de la EDU, tiene la EDU una responsabilidad específica en esta primera etapa del proyecto del Parque del Río. ¿Cómo es esa responsabilidad? ¿Qué está haciendo la EDU en ese convenio que viene desarrollando para adelantar, digamos, las primeras fases o etapas del Parque del Río? Alcalde, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Como usted lo dice, tenemos un convenio con Planeación Municipal donde venimos estructurando el proyecto técnica, legal y financieramente, y se viene adelantando toda la etapa de diseños arquitectónicos y técnicos. Eso es algo muy importante. Estos diseños arquitectónicos serán un concurso internacional de ideas y anteproyectos donde elegiremos la mejor propuesta para el río de nuestra ciudad. Yo creo que el río, estamos en uno de los espacios que más hemos soñado los arquitectos, los ingenieros, como el espacio más importante de encuentro de la ciudad. Pensamos que el río Medellín debe ser esa oportunidad de volver de crecer hacia adentro de nuestra ciudad. O sea, con todo el proyecto que venimos desarrollando, su proyecto de Cinturón Verde Metropolitano, Jardín Circunvalar, de tener ese crecimiento de la ciudad, el río, el corredor metropolitano se vuelve la oportunidad de tener un espacio público de condiciones altas y la oportunidad de renovar la ciudad. Entonces, alcalde, creo que estamos en el espacio de futuro desarrollo de esta ciudad con alta calidad en el espacio público y con desarrollos innovadores en la construcción. Muy bien, vamos a mirar un BTR, una nota donde tenemos un poco ese imaginario de cómo va a quedar el río según precisamente la empresa de desarrollo urbano. Miremoslo.
hay dos cosas que me gustaría que compartiéramos con los televidentes, y es, ahora vamos a hablar un poco más en detalle en el siguiente bloque, pero vemos un primer brochazo sobre eso. Vamos a realizar un concurso nacional e internacional para el diseño de todo este eje. Cuéntanos un poco de eso, y lo otro es qué ciudades han avanzado en proyectos con características similares, y qué ciudades están pensando avanzar. Usted me contaba que hay algunas que ya han empezado a mirar estos primeros pasos de Medellín como para ir tomando experiencias de allí. ¿Cómo es eso? Sí, alcalde, realmente Medellín se está convirtiendo ya hace bastantes años en una referencia internacional por sus actuaciones urbanas, y hemos pensado que un proyecto de semejante trascendencia, que tiene un impacto, digamos, definitivo para el futuro de la ciudad y del Valle de Aburrá, debe convocar a la inteligencia, al pensamiento más competente del mundo a través de una convocatoria como un concurso internacional. Proponemos y pretendemos desde la administración que los más importantes arquitectos, urbanistas y paisajistas del mundo, apoyados en equipos de ingeniería y en soportes técnicos de la más alta calidad, nos planteen las alternativas que el jurado de un concurso pueda escoger para que tengamos en este valle esa idea. Hemos venido pues estructurando el concurso, estamos a las puertas de convocarlo ya oficialmente en los próximos días, y sabemos que hay muchos equipos de primer nivel en el mundo con la expectativa de participar. Realmente ya hace unos años que en el mundo muchas ciudades han entendido que los frentes de agua son base fundamental de su desarrollo, no solo los bordes marítimos, sino también y muy especialmente los frentes de río, y hay una buena cantidad de ciudades que han, digamos, transformado sus ríos, como es conocido en ciudades pues siempre mencionadas como París, como Londres, que son referentes obligados, pero es el caso de Nueva York y muchas otras. En los últimos meses, a raíz de la iniciativa de Medellín, ciudades como Dallas, ciudades como Los Ángeles en Estados Unidos, para citar solo algunas, nos han escrito, nos han pedido información, porque digamos tienen una agenda similar. Y pues recientemente yo sé que Carlos Mario, por ejemplo, estuvo visitando Rosario, Buenos Aires, y somos muchas ciudades las que vivimos a los márgenes del río, y tenemos que entender los ríos como la vida de la ciudad. En eso estamos. Yo creo que Medellín en eso está, digamos, no solo innovando, sino haciendo lo que corresponde, y vamos a tener un concurso y un proyecto seguramente muy importante para el futuro de todos. John Octavio, ¿qué elementos debe tener este Parque del Río? ¿Qué elementos, desde el punto de vista arquitectónico, espacio público, crees que deben ser algunos de los que debe contener este parque lineal y este espacio y esta franja de espacio público para el ciudadano en el Parque del Río Medellín? Alcalde, yo creo que es muy importante en todo esto que estamos estructurando es la transformación integral del hábitat. Yo creo que componentes como la movilidad, componentes como lo ambiental, el componente urbano-arquitectónico y el componente ya de la parte ya social es como el eje transversal de todo esto y todo esto. Entonces, si uno ve en esos cuatro componentes, ahí generamos un proyecto que realmente va a transformar no solamente físicamente esta ciudad, sino también la forma de cómo los ciudadanos nos relacionamos con el río. Entonces, yo creo que estamos a puertas de un proyecto que nos va a cambiar la vida a todos, o sea, en todos los sentidos, en los hábitos de cómo circulamos sobre el eje del río, por ejemplo, donde hoy pasamos en un vehículo y el día de mañana vamos a pasar para quedarnos, vamos a estar en este espacio para tener un contacto con la naturaleza. Entonces pienso que en esos cuatro componentes está como el reto de este proyecto, o sea, un proyecto que transforma integralmente el territorio en favor de la gente. Carlos, ahora mencionabas un tema que yo quiero volver sobre él, es por supuesto porque el río no está solo, el río está compuesto fundamentalmente por todos los afluentes y todas las quebradas que lo alimentan en el recorrido en el área metropolitana. Un poco volver también sobre la responsabilidad que los ciudadanos tienen en ese cuidado de los afluentes en todas las laderas del área metropolitana, y la intervención
en la canalización del río, en la recuperación de algunas de las placas y tengo entendido, digamos, en un tratamiento tal vez también diferente desde el punto de vista arquitectónico, ambiental, de algunos de esos sectores de la canalización del río. Esos dos temas. Alcalde, lo primero es, nosotros esperamos entregarle a la ciudad y al territorio un río limpio. No podríamos asegurar que vamos a tener un río con vida interna muy rápidamente, pero sí un río limpio, que lo podamos disfrutar, que podamos estar cerca de él, que paisajísticamente sea muy agradable y que no genere ningún riesgo para la sociedad. Para eso necesitamos no solo hacer el tratamiento del espejo del río Aburrá, sino también de todos sus afluentes. Y allí lo fundamental es el descuido que los ciudadanos han tenido por mucho tiempo, muchas de las construcciones y de los asentamientos que de forma irregular se han hecho en las laderas del Valle de Aburrá han descargado todas sus aguas residuales al río, a las quebradas. Nosotros venimos trabajando en alcantarillados no convencionales para recoger esas aguas sucias, esas aguas negras y llevarlas a un sistema de alcantarillado. Estamos armando una red en el entorno de todas las quebradas de voluntarios y de cuidar para que los ciudadanos sean los responsables de cuidar y proteger esas quebradas y garantizar que esas quebradas cada vez lleguen más limpias al río Medellín. Pero igualmente al interior del río tenemos que hacer un trabajo muy importante, un trabajo que nos permita que el río tenga caudal, que el río tenga fluidez y que el río no genere riesgos para los ciudadanos. Allí estamos buscando la remoción de sedimento, vamos a remover más de 40.000 metros cúbicos de sedimento del río, vamos a recuperar unos trayectos que superan los 4.3 kilómetros lineales en recuperación de placas y recuperación de los bordes del río, pero también un trabajo con los habitantes del entorno del río para que ellos que de alguna forma viven del río, pues también nos ayuden a cuidarlo y nos ayuden a protegerlo. Entonces es un trabajo integral de generar cultura y amor por las quebradas y por el río para que le podamos entregar a este gran proyecto del Parque del Río un río limpio y un río que se pueda disfrutar paisajísticamente. Jorge, don Octavio ahora mencionaba un tema que a mí me parece bien interesante y es la armonización, la complementariedad entre los dos grandes proyectos de ordenamiento en el desarrollo y en el modelo de ocupación del territorio en el Valle de Aburrá, el proyecto del Parque del Río Medellín y los proyectos conjuntos de Cinturón Verde Metropolitano y Jardín Circunvalar. ¿Cómo ves la interrelación entre estos dos grandes megaproyectos con los que nosotros queremos en nuestro gobierno dejar una marca, una huella muy profunda en el modelo de ocupación del territorio de Medellín y del Valle de Aburrá? Alcalde, es una inmensa apuesta por asegurar que la base natural del valle, el origen, la base fundamental, la base fundamental de esta sociedad urbana, digamos, tenga un futuro claro. Estructurar adecuadamente el cinturón y todo el sistema natural de la montaña y de la ladera, pero desarrollar el parque como el gran elemento integrador de la ciudad es la base de futuro que tenemos. Nosotros además debemos entender esto no solo como un asunto ambiental y de sostenibilidad urbana, sino también como una oportunidad para el desarrollo económico y el desarrollo que la ciudad está esperando, porque toda la estructura, digamos, de Medellín hacia el futuro está asociada al corredor del río. El río no solo es el alma natural, sino el alma funcional y del desarrollo de este valle. Y nuestra apuesta como ciudad ya desde hace varios años es el crecimiento hacia adentro, la renovación urbana, digamos que la transformación de las inmensas áreas de oportunidad que hay asociadas al río, con lo cual parque, espacio público, dotación de equipamientos y de elementos funcionales para la movilidad van a estar acompañados durante los próximos años, diría yo incluso décadas, de una inmensa transformación vía renovación urbana del corredor central del valle. Sí, yo creo que de algunos de esos términos que ha mencionado Jorge, tal vez la gente
que no es especialista puede no captarlo 100%, y es cuando él ha hablado de crecimiento hacia adentro, de renovación urbana. Es un poco la complementariedad, o una de las complementariedades entre estos dos proyectos, el del Cinturón Verde y el Jardín Circunvalar y el del Eje del Río, que van en el sentido de evitar la expansión de la ciudad a las zonas de ladera, con las dificultades, con las problemáticas que ello conlleva, pero estimulándola en la parte central del valle. Y ahí eso concuerda plenamente con el Parque del Río, y estimulándola a través de ese tema de renovación urbana, mayor densificación, es decir, construcciones en más altura en la parte central, para que la ciudad crezca sin necesidad de expandirse, pero crezca teniendo las condiciones de espacio público y teniendo las condiciones de equipamientos públicos adecuados en ese centro y en esa área de las ciudades, que en buena medida está condicionada o está acompañada por todo el desarrollo del Parque del Río. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y volvemos con otros invitados hoy en Mi Casa con Aníbal en el Parque del Río Medellín. Regresamos en directo en Mi Casa con Aníbal, esta noche hablando del Parque del Río Medellín. Ya nuestros anteriores invitados esbozaron un poco lo que será ese sueño de ciudad, ese gran proyecto urbano de espacio público, y hablaron un poco de ese componente ambiental que busca armonizar también las relaciones entre el río, sus afluentes, la flora y la fauna, de ese componente arquitectónico que busca la renovación urbana de ciudad, el componente social que busca resignificar el río Medellín y convertirlo de nuevo en punto de encuentro de los ciudadanos, pero un elemento fundamental que tiene que ver con la movilidad también tuvieron en cuenta, pues hace referencia no solamente a la movilidad longitudinal, sino también transversal a lo largo del eje del río Medellín, pero no solo de vehículos, también de bicicletas, de peatones y por supuesto de todos los ciudadanos que habitamos este Valle de Aburrá. Vamos a seguir conversando con los invitados del alcalde Aníbal Gaviria. Son ellos Diego Sierra, que es coordinador del concurso nacional e internacional que se va a llevar a cabo para los diseños del Parque del Río Medellín, y Antonio Vargas, gerente del proyecto del Parque del Río Medellín. Recuerden comunicarse con nosotros a través de Twitter en el hashtag En Mi Casa con Aníbal, o a través de @AníbalGaviria o @Alcaldía de Medellín. Ustedes también son protagonistas de este programa. Continuamos entonces con el alcalde Aníbal. Sí, María Adelaida, uno de los temas más importantes de este proyecto del Parque del Río, por supuesto, es el tema de movilidad. Yo quiero que el gerente del proyecto, el ingeniero Antonio Vargas, nos cuente un poco acerca del componente de movilidad del proyecto. María Adelaida lo mencionaba muy claramente, hay un componente de movilidad longitudinal, pero también hay un componente de movilidad transversal. Miremos todos esos temas, porque sé, Antonio, que parte de las inquietudes de muchos de los ciudadanos es, a ver, claro, muy bueno, vamos a tener el parque, eso nos va a dar un espacio para el ciudadano privilegiado, vamos a recuperar el río, pero ojo con el tema de movilidad, en el caso en el que pueden haber mucha inquietud, y tema que tenemos que garantizar que va a sufrir una mejoría y un avance sobre el actual, porque no cabe la menor duda de que este eje es trascendental en la movilidad y por lo tanto en la competitividad de la ciudad. ¿Cómo es ese tema de la movilidad como componente del Parque del Río, Antonio? Alcalde, buenas noches a todos los oyentes y a todos los televidentes. Bueno, la movilidad hay que partirla en varios sectores. Primero, el sector sur-norte o norte-sur, esa movilidad que actualmente se hace por el corredor, lo hacen básicamente dos actores, los vehículos y el metro. Me parece que el mayor usuario que tiene el eje es el metro y los paraderos del metro. Luego vienen los vehículos particulares que están utilizando los carriles que hoy tiene la vía. Y
El otro componente que debe existir son la bicicleta y el peatón. Realmente el metro, donde se movilizan cerca de 600.000 personas al día, va a tener un privilegio muy importante porque va a estar observando todos los usuarios del metro en el parque linealmente en toda su magnitud. El vehículo particular va a tener una mejora fundamental en el número de carriles, en continuidad en todos los carriles, porque hoy no hay continuidad en el proyecto. Segundo, en la operación de la vía va a haber un centro de atención al usuario, a los vehículos que están informando lo que está pasando, y en los carriles y las calzadas que tienen que llamamos de travesía, va a tener una verba donde pueden circular vehículos de atención tanto a los accidentados como a los vehículos que tengan problemas mecánicos, de tal manera que todo es un componente de mayor alcance físico, tanto en la vía como en el entorno y en la operación. Es más importante la operación que quizás los mismos carriles físicos. Antonio, y en el tema de movilidad transversal, tenemos por ejemplo que uno de los componentes de todo el proyecto en su forma integral va a ser el puente de la Madre Laura en el norte, en la 93 y 94, y si nos fuéramos a la parte sur está el puente de la 77. ¿Cómo es este componente transversal de estos dos puentes, pero además otros elementos en todo el trayecto del proyecto? Bueno, el proyecto va a intervenir la totalidad de los puentes que hay en el sentido transversal sobre el río. Los dos que menciona el alcalde, uno va a comenzar la construcción muy próximo por parte de la Secretaría de Infraestructura, y el del sur lo va a desarrollar el área metropolitana hacia final de año. La intervención que hace sobre los puentes tiene que ver, primero, en buscarle que tengan las condiciones que cumplan con los códigos de sismoresistencia que hoy imperan en el país. Y segundo, la accesibilidad a esos intercambiadores. El puente de la Madre Laura, el 93-94, es un gran puente, digamos, con una alcance en esas comunidades de Aranjuez y Castilla, que va a permitir que se junten esas dos comunidades a través del puente. Pues va a ser van a ser dos viaductos muy importantes junto con el de la 77 Sur. Adicionalmente en el proyecto hay otros dos viaductos que se desarrollarán después, uno más al norte y otro más al sur de la 77 Sur. Antonio, contanos un poquito el tema de los soterrados o de los túneles. ¿Cómo va a ser eso? Y algunos seguramente pensarán, eso va a tener unas dificultades constructivas, tanto por el tema de cómo se va a realizar el tráfico mientras se está realizando la construcción, pero adicionalmente el tema de que los túneles vayan a un nivel freático inferior o paralelo al del río. Entonces ese aspecto un poco para, repito, generar conocimiento y tranquilidad sobre ese aspecto de el soterramiento o los túneles de algunos de los sectores de las vías paralelas al río. Bueno, alcalde, la primera pregunta, los vías soterradas. Realmente va a haber un sector que va a tener las vías soterradas, muy especialmente entre la 30 y la quebrada y la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional. En ese sector va a haber unos tramos soterrados en ambos lados del río. Allí, entre otras cosas, va a haber más carriles. Cuando se soterra, vamos a poder hacer más carriles. Alcalde, en la construcción de esas vías, indiscutiblemente es uno de los grandes retos que tenemos ahí, tanto desde el punto de vista de ingeniería como desde el punto de vista de relación con el ciudadano. La técnica más o menos que se ha utilizado en otros países en cuanto a la construcción se hacen las paredes, los pilotajes,
sigue circulando por una de las calzadas, se opera una calzada, se tapa la calzada y se opera y se comienza la construcción de la segunda calzada y se traslada el tráfico a la primera. Indiscutiblemente va a haber un problema de tráfico y tendremos que tener buena información, buenos proyectos, buena información y algo de paciencia por los ciudadanos. Bueno, vamos con el arquitecto Diego Sierra, que es el coordinador del concurso de arquitectura por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y yo quisiera, Diego, que vos nos contaras un poco cómo está viendo la Sociedad Colombiana de Arquitectos este concurso, qué reacciones o qué comentarios merece la realización de este concurso nacional e internacional, y cómo está comprometida la sociedad en la realización del mismo. Bueno, alcalde, muy buenas noches a los televidentes. No cabe duda que una decisión de esta magnitud tomada desde el gobierno, y cuando se le da a los arquitectos la posibilidad de gestionar semejante responsabilidad, pues no solo es un compromiso, sino también el motivo de orgullo para poder poner en práctica todo el bagaje, digamos, que los profesionales nacionales e internacionales podemos ofrecer en este campo. La Sociedad Colombiana de Arquitectos pone a disposición la articulación de unos procesos que le traen a la ciudad es transparencia, es equilibrio, es calidad, es una práctica absolutamente democrática en la elección y en la selección de sus procesos. Este concurso, lo hemos dicho pues, en muchas partes, otros concursos son el punto de llegada, este concurso es el punto de partida, alcalde. De aquí a 20, 30, 50 años, la ciudad va a tener unos detonantes que justamente el concurso es lo que está propiciando. Unas nuevas formas de ver la ciudad, unos nuevos referentes, unos nuevos imaginarios. El río hoy divide la ciudad. Nosotros estamos trabajando en este concurso para que las ideas que llegan, nacionales e internacionales, lo que hagan es unir la ciudad. Estamos trabajando en ese sentido. Ahora, sobre el concurso, es un concurso público internacional a 2 rondas. Eso significa que pueden participar cualquier arquitecto en el mundo. Y no estoy exagerando, alcalde. Cualquier arquitecto en el mundo puede presentar sus propuestas, obviamente con unos requisitos, a 2 rondas, porque la gran magnitud del valle es lo que nos obliga es a tener un primer proyecto en unos esquemas básicos y a partir de allí seleccionar 5 propuestas. Y esas 5 propuestas, esos 5 equipos de arquitectos van a trabajar por un anteproyecto que finalmente va a ser el resultado de todos estos meses de pensar la ciudad. Diego, y por la experiencia que la sociedad tiene y que vos tenés, y por las expectativas iniciales que se han creado, ¿cómo crees que va a haber una buena participación de equipos nacionales, internacionales? ¿Ha habido ya contactos con equipos de arquitectos que han empezado a mirar las primeras informaciones sobre el proyecto? ¿Cómo se va creciendo y se va viendo la expectativa? Hay una expectativa muy grande, le puedo dar ese dato. Ya vamos a sacar prebases y aún antes de sacar prebases pues recibimos llamadas todo el tiempo. ¿Cuándo van a abrir el concurso? ¿Quién puede participar? Y no solo colombianos. Han venido arquitectos de España, tenemos contactos con arquitectos de otros países y bueno, queremos ya hacerlo. Este es un concurso que no se está dando en Colombia ni en Latinoamérica. Es un concurso que si hay 2, no hay 3 en el mundo. Es un concurso de transformación, es un concurso de innovación, aunque los concursos de por sí son creatividad, pero este lo que tiene es a los arquitectos del mundo, a los más importantes y a los más prestigiosos en vilo. Es decir, nosotros al abrir las prebases, lo que vamos a decir es, señores, el partidor está listo. Y yo creo que la cantidad de propuestas va a ser mucha porque, como le digo, es un concurso muy poco convencional.
Sí, y además, pues con orgullo lo decimos, Medellín está completamente de moda y es punto de referencia en lo que tiene que ver con desarrollo urbano y con arquitectura. Y eso, unido a las dimensiones del proyecto, a las características del proyecto, no nos cabe duda que va a generar y está generando mucha expectativa a nivel nacional e internacional. Antonio, ¿cómo son los próximos pasos del concurso? Ya Diego nos hablaba de que mañana, tengo entendido, se hacen públicas las prebases. ¿Qué sigue y cuáles son los hitos en fechas próximos del concurso, la primera ronda, la segunda ronda y así sucesivamente? Alcalde, el día de mañana se ponen las prebases. El 12 de junio ya quedan las bases. Hay 6 semanas más. Después de esas 6 semanas el jurado escoge los 5 finalistas y arranca o comienza la segunda ronda. La segunda ronda son otras 6 semanas, de tal manera que a finalizar el mes de septiembre ya tenemos el jurado habrá escogido el proyecto ganador y la firma que va a desarrollar el diseño definitivo del proyecto. Entonces, a finales de septiembre estarán terminando las 2 rondas y se habrá escogido el ganador del concurso internacional. Y de allí para adelante, ese ganador tiene la responsabilidad de desarrollar los diseños. ¿Hasta cuándo más o menos? Hasta finales del mes de marzo ya están terminados diseños que paralelamente hemos venido trabajando con un proyecto, un punto paralelo que es todo el desarrollo de ingeniería del proyecto. Por un lado la arquitectura, por otro lado la ingeniería, se juntan y hacen el desarrollo final del proyecto. Esperamos tenerlo a finalizar el mes de marzo totalmente terminados los puntos que se van a diseñar. Muy bien, vamos a unos mensajes institucionales y volvemos al último bloque con Antonio, el gerente del proyecto, y con Diego Sierra, el coordinador del concurso internacional. Entonces al final del programa, desde el parque, desde lo que será el Parque del Río Medellín, aquí en los bajos del metro, cerca del puente de Guayaquil. Ya está el alcalde Aníbal para finalizar. Antes de eso, 2 cosas importantes, fechas importantes. Final de los diseños serán en septiembre de este año del 2013 y en marzo del 2014 tendremos entonces, final del concurso será en septiembre del 2013 y en marzo del 2014 deben estar listos los diseños para comenzar la construcción. Recuerden vernos en la repetición los domingos a las 10:30 de la noche por Telemedellín. Llegamos entonces al final, el alcalde Aníbal despide su programa. Sí, María Adelaida, ya en la última parte 2 preguntas muy cortas para Diego Sierra. Diego, este es el proyecto más grande, digamos, por la dimensión de 23 kilómetros en el centro de la ciudad, los componentes, por la dimensión también desde las inversiones futuras que serán seguramente superiores a los $1.000 millones que ha adelantado en un concurso la Sociedad Colombiana de Arquitectos, o ha habido otros de mayor dimensión. No, alcalde, no cabe duda, este es el concurso más importante, más grande y de más trascendencia que se haya hecho en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que además es un concurso netamente de urbanismo y paisajismo. El componente de arquitectura es mínimo y por eso es también un gran reto para los arquitectos colombianos. Antonio, componente, digamos, de ciclorrutas, de lo que tiene que ver con
la parte de movilidad, pero de movilidad limpia y recreativa en el eje, ¿cómo va a ser? Bueno, debe haber en el proyecto ganador un gran incentivo por el tema de, primero, senderos peatonales y segundo, el tema de la ciclorruta. Estos son los dos sistemas de movilidad que nos van a acompañar en el proyecto, diferente al ya mencionado metro y a la parte vial. Bueno, terminamos, pero hoy la editorial que hacíamos con algunos de los temas importantes de la ciudad en los últimos días la vamos a hacer no al principio sino al final, y yo quiero tocar con ustedes unos 3 o 4 temas, 2 de ellos que han sucedido ya en la ciudad y que quiero resaltar. El fin de semana pasado realizamos en Altavista, en el corregimiento de Altavista, la jornada de vida y equidad, absolutamente exitosa, con una participación de más de 2.000 habitantes del corregimiento en el ejercicio de participación ciudadana para la definición de los recursos de inversión en proyectos por 12.500 millones de pesos en Altavista, pero muchos otros ciudadanos participaron en las jornadas o en las prejornadas que se realizaron en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana anterior. Vamos este fin de semana a tener la jornada de vida en el poblado, en donde allí también se harán los mismos ejercicios de participación y los eventos culturales con la comunidad de la Comuna 14, el poblado. En segundo lugar, resaltar todo la programación de Mayo por la Vida. Estamos ya en esta semana terminando Mayo por la Vida, ha sido totalmente exitoso, y muy especialmente resaltar el comportamiento de la ciudadanía, la asistencia de la ciudadanía a el evento central del concierto por la vida de Rubén Blades. Fueron más de 38.000 ciudadanos, entre ellos miles de maestros que participaron de este espectacular concierto, en el que además Rubén Blades se entregó completamente a la ciudad y confirmó las apreciaciones que en la rueda de prensa anterior al concierto había dado sobre su admiración, su aprecio por Medellín y su reconocimiento a lo que ha venido haciendo Medellín, a la que calificó como modelo de ciudad. Y en ese orden de ideas, todos los ciudadanos de Medellín, el alcalde, la administración municipal, tenemos que sentirnos muy satisfechos porque otra vez la ciudad ha sido objeto de 2 reconocimientos. El primero por la revista de American Express como el mejor destino corporativo de América Latina. Y el segundo, nada más y nada menos que por la Universidad de Harvard, que le entrega su principal premio de desarrollo urbano y arquitectura a Medellín por el PUI de la nororiental. Aquí vale, y lo he hecho ya públicamente, pero lo reitero, un gran reconocimiento al equipo de la EDU, un reconocimiento especial al arquitecto Alejandro Echeverry, que lideró este proyecto, y a todos los que lo hicieron realidad a través de los últimos. Medellín sigue siendo referente y sigue recibiendo reconocimientos internacionales. Por supuesto, tenemos muchos retos, pero vamos a seguir afrontándolos con todo el entusiasmo, con el apoyo de todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Muy buenas noches.